Esta noche, en Artesanos del Insomnio, te traigo 3 historias reales que parecen conectadas por algo más oscuro de lo que imaginas. Lo que comienza como un simple trabajo nocturno se transforma en una serie de encuentros inquietantes, persecuciones silenciosas y situaciones que rozan la muerte. 3 experiencias narradas en primera persona que demuestran que el verdadero terror no siempre es paranormal, a veces es humano. Apaga la luz, ponte los audífonos y acompáñame en estas 3 historias que podrían quitarte el sueño. Suscríbete a Artesanos del Insomnio para más historias de terror cada semana. Nuevos relatos para quienes encuentran inspiración en la oscuridad. Tengo en realidad 2 historias que creo que vale la pena escuchar, y ambas están relacionadas entre sí. Mi nombre es David. Solía trabajar en el turno nocturno de una gasolinera con tienda de conveniencia, en medio de la nada. Esto fue hace bastante tiempo, antes de que cada establecimiento tuviera sistemas de seguridad de última generación y cámaras cubriendo cada rincón. No es que no existieran, simplemente no eran una prioridad. Además, el dueño era un tacaño. La verdad, el trabajo era ridículamente fácil. Lo más difícil de trabajar allí era, honestamente, el dueño. Tenía la memoria de un pez dorado. Teníamos las mismas 2 discusiones varias veces por semana, y era como si olvidara todo cada vez. Repetía argumentos, sacaba temas ya resueltos, una y otra vez. Pero en fin, lo único que necesitas saber es esto. La mayoría de las noches estaba completamente solo, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, y casi no había clientes. Una noche entre semana, creo, estaba haciendo lo de siempre, apoyado en el mostrador, con una revista en la mano, luchando contra el aburrimiento. Era muy tarde, no recuerdo la hora exacta. La tienda tenía esa extraña capacidad de convertir todas las horas impías de la madrugada en una sola masa interminable. El lugar estaba en silencio sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido constante de las viejas luces fluorescentes. Ese sonido llevaba horas taladrándome la cabeza. Así que cuando el timbre de la puerta sonó, casi salto del susto. Levanté la vista. Un hombre estaba entrando. Era un tipo negro, de unos 30 años, alto y con una complexión atlética. Mi primer pensamiento fue que parecía un exdeportista profesional, pero entonces lo miré mejor y todo se detuvo. Estaba cubierto de sangre, literalmente cubierto. Podría decir que parecía pintura roja, pero no lo era. Lo sabía. Tenía una enorme salpicadura en el pecho, manchas en la cara, en los brazos. Era una cantidad absurda, casi caricaturesca, tan exagerada que mi cerebro tardó varios segundos en procesarlo. Fue uno de esos momentos que no encajan en ninguna experiencia previa y por eso simplemente te paralizan. Pero lo peor no eran la sangre, eran sus ojos. Estaban vacíos, completamente vacíos. No había nada detrás de ellos. Caminaba con total normalidad, como si entrar a una gasolinera a las 2 de la madrugada cubierto de sangre fuera lo más cotidiano del mundo. Parecía relajado, incluso aburrido, como si ni siquiera supiera que estaba empapado en lo que claramente era sangre. Me quedé congelado, solo podía mirarlo, y sé que probablemente eso era lo peor que podía hacer, pero no podía evitarlo. Cada vez que intentaba apartar la vista, mis ojos regresaban a los suyos. Él lo notó, y entonces me sonrió. Con total calma dijo: «No te preocupes, no es mi sangre», como si eso fuera tranquilizador. No lo fue. Mi mente comenzó a gritar una sola cosa: «Este tipo es un asesino, podría haber matado a alguien, podría matarme a mí». Esos pensamientos se repetían en bucle mientras mi corazón se aceleraba sin control. Pero de alguna manera mis instintos de supervivencia entraron en acción. Actué como si nada pasara. Asentí con la cabeza, como si me hubiera comentado algo sobre el clima, y volví a mirar la revista. Lo observé caminar por los pasillos. Tomó algunos productos al azar. Luego vino al mostrador. Incluso me sorprendió que no intentara robar. Le cobré sin mirarlo a los ojos. Pagó en efectivo. No dijo nada más. Se fue.
La puerta sonó y desapareció. En el instante en que escuché el motor de un coche encender en el estacionamiento, tomé el teléfono y llamé al 911. Les conté lo que había visto. Intenté describirlo con la mayor precisión posible. No sabía qué había pasado, pero estaba seguro de que algo terrible sí había pasado. El dispachador me hacía preguntas cuando todo se torció. El timbre de la puerta volvió a sonar. Pensé que era otro cliente. No lo era. Era él, y estaba furioso. Colgué el teléfono de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Me había visto a través de la ventana. Se lanzó hacia el mostrador, exigiendo saber si había llamado a la policía. Lo negué, pero no me creyó, ni por un segundo. Comenzó a gritar, a insultarme. Decía que me metiera en mis asuntos, que sabía que estaba mintiendo. Levanté las manos, intentando calmarlo, pero no funcionó. Su voz subía de tono y esos ojos vacíos se llenaron de rabia. Lo siguiente pasó tan rápido. Saltó el mostrador. No lo rodeó, no lo escaló. Se lanzó por encima y me tacleó contra el suelo antes de que pudiera reaccionar. En cuestión de segundos, estaba encima de mí, estrangulándome. Yo nunca había estado en una pelea real, y en ese momento supe con total claridad que estaba luchando por mi vida. Pateé, arañé, mordí. Solo intentaba sobrevivir. Podía sentir la sangre, suya o de quien fuera, mezclándose con la mía, manchando mi ropa, mi cara. Rodábamos por el suelo mientras intentaba zafarme. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Grité que tenía un arma, que no tenía miedo de usarla. Era mentira, pero algo en mi voz debió sonar convincente, así que se detuvo. Se levantó bruscamente y salió corriendo. Escuché su coche alejarse a toda velocidad. Me quedé en el suelo, respirando con dificultad, cubierto de sangre ajena y de la mía. No me levanté durante varios minutos, solo estaba ahí, procesando que seguía vivo. La policía llegó unos 10 minutos después. Cuando vieron cómo estaba, salieron inmediatamente a buscarlo. Nunca volví a saber nada. No hubo noticias, no hubo seguimiento, nada. Y hasta el día de hoy, esa ha sido por lejos la experiencia más aterradora que he vivido físicamente. Bien, si pensaste que eso fue una locura, te prometo que esta historia es peor. Unos meses después del primer incidente, todavía trabajaba en la misma gasolinera, lo cual fue probablemente mi primer error considerando lo que pasó. Pero necesitaba el dinero. Además, una parte de mí se había convencido de que solo fue un suceso fortuito, algo único que no tenía ninguna posibilidad de volver a ocurrir. Pero ese no fue el caso. Fue otra noche tarde cuando sucedió lo siguiente. Mirando hacia atrás, las circunstancias que rodeaban la noche fueron casi idénticas a las del primer incidente. Era una noche tarde, estaba solo en la tienda, muriendo de aburrimiento, etc. Así que, de todos modos, este tipo entra en la tienda e inmediatamente capta mi atención. Lo primero extraño que noté fue que llevaba un traje. Y no cualquier traje. Esta cosa se veía cara. Era gris oscuro y perfectamente entallado. No tenía nada que hacer cerca de una gasolinera pasada la medianoche vestido así. Mi primer pensamiento fue que debía venir de una boda o tal vez de algún tipo de evento corporativo. Quiero decir, tenía que haber algún tipo de explicación para lo que estaba haciendo. Pero incluso la gente importante no entra en gasolineras en medio de la nada vistiendo trajes elegantes. Eso simplemente no sucede. Y yo lo sabría. El tipo no curioseó ni miró los pasillos. Claramente no ocultaba sus intenciones o simplemente no le importaba lo suficiente. En lugar de eso, caminó directamente hacia mí. No habló ni me miró. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una fotografía. Al principio estaba más que confundido, pero luego miré la foto y no podía creer lo que veían mis ojos. Era una foto de aquel tipo, aquel que había entrado en la tienda con sangre por todo el cuerpo e intentó matarme. La foto no era 100% nítida, pero estaba seguro de que era inconfundiblemente la misma persona. Intenté ocultar mi sorpresa, pero no creo que hiciera un buen trabajo. Mantuve mi cara pegada a la foto, pero podía sentir que aquel hombre me observaba. No dijo nada al principio.
y cuando levanté la vista para encontrar su mirada, simplemente me miró fijamente como si estuviera estudiando mi cara o leyéndome la mente. No estaba seguro de si esperaba que yo dijera algo, así que no lo hice. Fue dolorosamente incómodo. Y luego, tras una pausa realmente larga e incómoda, finalmente habló. Su voz era sorprendentemente áspera, casi como si acabara de fumarse un paquete entero de cigarrillos. Me preguntó si alguna vez había visto a ese hombre antes, e inmediatamente dije que no. Se sintió como la respuesta correcta, aunque no podía explicarlo en ese momento. Simplemente no quería involucrarme en ningún tipo de actividad ilícita que estuviera ocurriendo. Y mi instinto gritaba, niégalo, niégalo, niégalo. El tipo no respondió, solo siguió mirándome con esos ojos fríos y calculadores que no podía descifrar. Fue realmente inquietante, especialmente considerando sobre quién me estaba preguntando. El silencio fue insoportable, y con cada segundo que pasaba, perdía confianza en la credibilidad de mi mentira. Aún así, no cedí, y todavía estaba bastante seguro de que había dado una respuesta convincente. Gané nuestro pequeño enfrentamiento implícito, y el tipo finalmente se inclinó y recogió la fotografía. En cuanto me dio la espalda, solté un gran suspiro de alivio, pensando que todo había terminado. Lo vi caminar por la tienda hacia la puerta, pero justo antes de abrirla, se detuvo y se volvió a mirarme una vez más. Y entonces solo dijo, «Sé que estás mintiendo». Y luego, antes de que pudiera responder, se había ido. Estaba bastante sorprendido por todo el encuentro, más de lo que quería admitirme a mí mismo. Estar en esa tienda solo ya no se sentía seguro y realmente no sabía qué pensar. Por más que lo intentara, no podía entender qué demonios acababa de pasar. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo sabía lo del primer incidente? Me pregunté si era un policía o un detective, o si era algo completamente diferente. Alguien conectado con lo que sea en lo que ese hombre cubierto de sangre había estado involucrado. Ese es el pensamiento que realmente me asustó. Razoné rápidamente que si hubiera sido alguien oficial, como un policía, me habría revelado su identidad, lo cual solo podía significar malas noticias. No terminé llamando a la policía esa vez, en parte porque no estaba seguro de qué diría, y en parte por el trauma de lo que pasó la última vez que llamé a la policía. Sin embargo, no pasó nada durante un tiempo después de esa noche. Estaba un poco agitado, sí, y una parte de mí esperaba que algo más sucediera esa noche, pero no fue así. No fue hasta unas semanas después que empecé a pensar que algo realmente podría estar mal. Empecé a notar la misma camioneta plateada en varios lugares a lo largo de mi día. Al principio, estaba estacionada frente a la gasolinera durante mis turnos diurnos, lo cual era bastante normal, pero luego la noté en el estacionamiento del supermercado al que iba, lo cual era un poco más extraño. Una vez que la vi en mi casa, las alarmas empezaron a sonar de nuevo. No soy una persona paranoica por naturaleza, pero cuando ves el mismo vehículo en varios lugares diferentes a lo largo de 2 semanas, empiezas a preguntarte. Tenía un presentimiento de que sabía quién era, y me dije que la próxima vez que viera el coche, llamaría a la policía y lo denunciaría lo más discretamente posible. Sabía que era ese tipo que había entrado en la tienda aquella noche con un traje. Tenía que ser él. La peor parte de todo era no saber cómo se las había arreglado para averiguar dónde vivía. De alguna manera me rastreó. Tienes que recordar que vivía solo en ese momento. No es que tuviera protección en casa o mucha gente a la que consultar sobre esto. No sé por qué, pero me convencí de que las cosas se calmarían si simplemente lo ignoraba. Y por supuesto, esa fue una forma horrible de proceder. Unas 3 semanas después de que apareció por primera vez, me desperté sobresaltado en mitad de la noche por el sonido de cristales rompiéndose. Mi primera reacción no fue congelarme o huir, sino luchar. Agarré el bate de béisbol que guardaba debajo de mi cama y corrí a la sala. No había nadie allí, lo cual pude determinar en solo unos minutos porque la casa era bastante pequeña. Sin embargo, había algo. Ahí, sentado en medio del suelo de la sala, rodeado de cristales rotos, era una piedra, solo una piedra normal, tal vez del tamaño de un puño. No tenía nota adjunta, pero entendí lo que significaba. En ese momento,
me di cuenta de que no podía seguir así. Ese tipo claramente me estaba acechando, y claramente estaba involucrado en algo horrible y estaba tratando de decirme algo. No sabía qué era eso, pero sabía que no quería formar parte de ello. Así que cedí. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y empecé a buscar otros lugares para vivir. Me tomó más de un mes encontrar un apartamento anodino a unos cuantos pueblos alejados y pensé que eso era suficiente. En ese tiempo, no vi la misma camioneta ni una sola vez, pero mi decisión estaba tomada y nada pasó después de eso. Finalmente estaba en paz y pude encontrar otro trabajo con relativa facilidad. Terminé mudándome de nuevo ni siquiera un año después. Esta vez muy lejos, fuera de estado, y eso fue todo. Pero todavía pienso en ambas experiencias de vez en cuando. Aunque la primera probablemente fue más peligrosa para mi vida, es la segunda la que me afecta. Nunca pude descubrir por qué alguien se tomaría tantas molestias, acecho, acoso, intimidación, solo porque llamé a la policía por alguien cubierto de sangre. La única explicación que se me ocurría era que de alguna manera pensaba que tenía una conexión con aquel primer tipo y que lo estaba ocultando o protegiendo o algo así. Han pasado años y he aceptado que probablemente nunca descubriré la verdad detrás de nada de lo que pasó. Esto sucedió hace unos 8 meses. Esa noche regresaba de un trabajo que quedaba a unas 3 horas de mi casa. Estaba agotado. El encargo había tomado más tiempo de lo previsto y no tenía en el cuerpo la cantidad de cafeína necesaria para algo tan extenuante. Cuando por fin volví a la carretera, ya pasaban de las 10 de la noche. Sé que 3 horas no suenan como gran cosa, pero después de haber trabajado tan duro todo el día, incluso mantener los ojos abiertos se sentía como una batalla. Además, mi camioneta ya tiene varios años. No es un vehículo moderno con conducción asistida ni nada parecido, así que no tenía ningún tipo de ayuda tecnológica. Solo era yo y la carretera oscura. A los 45 minutos supe que tenía que detenerme. Mis párpados empezaban a cerrarse solos y tenía que sacudir la cabeza físicamente para mantenerme despierto. Así que salí en la siguiente gasolinera que encontré. Eran alrededor de las 11. Llené el tanque, fumé un cigarrillo y me quedé ahí pensando qué hacer. Aún me quedaban más de 2 horas de camino y sabía que no lo lograría en ese estado. Decidí dormir una siesta rápida y terminar el viaje después. Conduje hasta una esquina del estacionamiento, apagué el motor y recliné el asiento. Iba a dormir un par de horas allí mismo. He dormido en lugares peores. No parecía gran cosa. Me quedé dormido casi al instante. Cuando sonó la alarma, sentí como si solo hubiera parpadeado. Todavía no estaba completamente descansado, pero sí más alerta que antes. Eso me bastaba. El estacionamiento estaba completamente vacío. Cuando llegué, había al menos 2 coches más. Ahora no había ninguno. Arranqué la camioneta y volví a la autopista. Los primeros 20 minutos fueron tranquilos. La carretera estaba desierta. Yo no me estaba quedando dormido exactamente, pero tampoco estaba del todo presente. Era como conducir en piloto automático, dejando que la memoria muscular hiciera el trabajo. En algún momento noté que la camioneta hacía un ruido extraño. Mi cerebro tardó varios minutos en procesar que aquello no era normal. Así de desconectado estaba. Bajé el aire acondicionado para escuchar mejor. Había un leve sonido de golpes, proveniente de atrás. Me giré un par de veces, pero no vi nada suelto en el asiento trasero. Supuse que era alguna herramienta moviéndose en la caja de la camioneta. No parecía lo suficientemente grave para detenerme en plena autopista. Decidí revisarlo al llegar a casa. Seguí conduciendo, pero el sonido continuó. De hecho, empezó a irritarme. Subí la radio para ignorarlo. En un momento, frustrado, golpeé el volante y maldije en voz alta. Y curiosamente, el ruido se detuvo. Durante unos 10 minutos todo estuvo en silencio. Me sentí aliviado, no porque el ruido me asustara, sino porque me estaba sacando de quicio. Además, el pequeño estallido de adrenalina me despertó un poco más. Pero entonces,
algo empezó a inquietarme. Era extraño que un sonido provocado por algo inanimado se detuviera tan abruptamente justo después de mi arrebato. Ya había descartado que fuera una falla mecánica, así que, ¿por qué se había detenido exactamente en ese momento? Estaba dándole vueltas al asunto cuando de repente escuché un estruendo ensordecedor justo detrás de mí. No fue un simple golpe, fue como si alguien hubiera lanzado una piedra contra el vidrio. Los siguientes 30 segundos fueron puro caos. Me giré y lo que vi casi me hace perder el control del vehículo. Había una persona de pie en la caja de mi camioneta. Estaba golpeando el cristal divisor entre la caja y el asiento trasero con una de mis herramientas. Aunque estaba oscuro, podía verlo claramente. Golpeaba el vidrio una y otra vez, como un animal salvaje tratando de escapar de una jaula. La forma en que se movía era brutal, desesperada, inhumana. Di un volantazo instintivo, mitad por miedo, mitad intentando quitármelo de encima. Perdí el control. La camioneta empezó a girar violentamente. Pensé que iba a volcar, pero de alguna manera recuperé el control y frené en seco, quedando atravesado entre el carril derecho y el arcén. Mi cabeza daba vueltas. Me quité el cinturón sin pensarlo. No soy valiente, no estaba armado, pero no podía quedarme sentado. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ahí atrás. Abrí la puerta de golpe y corrí hacia la parte trasera. Vi a un hombre con sudadera con capucha saltando desde la caja, cayó al suelo y corrió hacia la línea de árboles. Lo perseguí unos segundos hasta que la realidad me alcanzó. Estaba completamente oscuro. No sabía si estaba armado. No había nadie más alrededor. El impulso de valentía desapareció tan rápido como había llegado. Corrí de vuelta a mi camioneta y me fui a toda velocidad sin mirar atrás. Después de conducir un buen rato, me detuve para revisar los daños. Estaba en shock. Me costaba respirar, sentía el pecho apretado. Era lo más parecido a un ataque de pánico que he tenido. El cristal divisor estaba destrozado, no completamente hecho añicos, pero lleno de grietas. Un golpe más fuerte y habría cedido. Subí a la caja para ver qué había usado para golpearlo. Entonces lo vi. Había algo allí que no reconocí. No era una herramienta, era una bolsa de basura pequeña, del tamaño de 2 puños. Estaba envuelta varias veces sobre sí misma, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se abriera. Parecía mojada y olía horrible, un olor rancio, como carne podrida. No quería tocarla, pero necesitaba sacarla de mi camioneta, necesitaba que estuviera lejos de mí. Con cuidado la agarré y la lancé hacia la línea de árboles. No la abrí, no quise saber. Volví al asiento del conductor y me alejé. Mientras conducía, miré mis manos. Estaban manchadas de rojo. La bolsa estaba cubierta de algo rojo, algo que ahora estaba en mis manos. Me las limpié en los pantalones y seguí conduciendo hasta casa, intentando no perder la cordura. Nunca llamé a la policía. No le conté a nadie hasta semanas después. Hice que un amigo me cambiara el cristal sin hacer preguntas. Y eso fue todo. Pero mentiría si dijera que no me afectó. La única explicación lógica es que ese hombre se subió a la caja mientras yo dormía en la gasolinera. No tengo cubierta, así que es posible. Debió haber permanecido completamente acostado durante la mayor parte del trayecto. De lo contrario, lo habría visto. Nunca antes había estado en una situación tan cercana a la muerte. Y hasta hoy es, de lejos, lo más aterrador que he vivido.